Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Hoy con un invitado muy especial que nos distingue con su visita. Nuestro programa Ocho Columnas cumplirá, si Dios quiere, este 1 de septiembre, 20 años de ininterrumpidas transmisiones. Y nos ha permitido la providencia y el respaldo de nuestros anunciantes estar al aire 20 años. No es cosa fácil. Nos ha tocado ver, presenciar, ser testigos de grandes momentos de la historia. Hoy es una de esas entrevistas muy especiales porque vamos a conversar con un venezolano con B mayúscula. Para la presentación de nuestro invitado dejo al Nobel periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like, compartirlo con sus contactos y también a todas las personas que se suscriben que activen la campanita para las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Estamos también a través de los medios convencionales, estamos en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y no se olviden de los columnazos de Galicia a través de Metrópolis 103.9 FM. Les recuerdo que lo mejor de A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Versión Final, a través de somonoticiascol.com y también nos leen con los amigos de esconusted.com. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros el doctor Jesús María Casal, abogado, profesor universitario, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, pero hoy vamos a conversar con él en su función de presidente de la Comisión Nacional de Primarias. Está al frente de esta importantísima responsabilidad desde el 9 de noviembre del año 2022 y con él repasar en qué están las primarias, cómo va el proceso y qué define este importante proceso para el tema político venezolano pensando en las elecciones presidenciales del año 2024. Pero antes que todo y como siempre, doctor Casal, bienvenido al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este prestigioso programa, Ocho Columnas, y espero pues que tengamos un fructífero intercambio durante estos minutos. Doctor, ¿en qué están las primarias? ¿Cómo van? Antes de la primera pregunta, Rafael Ángel, informar que se suman como aliados del programa Ocho Columnas, Red Digital de Noticias, ¿Cierto? Muy importante. También la otra versión de la colega periodista Carmen Cecilia Guerra, muchísimas gracias. Y el portal Tercera Voz también se suma también a este resumen informativo. Muchísimas gracias. Adelante, Rafael. Doctor, le preguntaba, ¿en qué están las primarias? ¿Cómo va este importante proceso de cara al 22 de octubre? Mira, te diría que por un lado ha sido muy importante el anuncio de la fecha y la presentación del cronograma, porque esto ha animado mucho a la gente. Hay mucha voluntad de participar, es lo que nosotros observamos. Eso ha dado lugar también a que muchos actores políticos ya se vayan posicionando, ya vayan manifestando más claramente su voluntad de participar en la primaria. Ya vemos cómo distintos candidatos o precandidatos han estado recorriendo el país. Es decir, que se está, digamos, se está poblando el país, ¿no? De ese clima, de ese ambiente de la primaria, que para nosotros esto es esencial, que la primaria pueda ser un espacio de recuperación de la ciudadanía, de recuperación del valor del voto en esta fase de proceso ciudadano de primaria y también para fortalecer la musculatura electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Entonces, creo que ese propósito, pues, de colocar la primaria en la opinión pública, de que se vaya haciendo cada vez más presente esta convocatoria, se está logrando. Y en paralelo, claro, seguimos trabajando todos los temas que corresponden más a esta fase del cronograma. Ya anunciaremos en breve la conformación de las juntas regionales. También, pues seguimos trabajando el escenario de comisión técnica con el Consejo Nacional Electoral, trabajando en el alcance y las características que puede tener el voto en el exterior. Estos son, digamos, temas junto con otros
Otro que prontamente también estará en nuestras manos son los lineamientos programáticos que deberán consensuar los candidatos para firmarlos al momento de su postulación y que nos tocará a nosotros tratar de buscar esos acuerdos entre los distintos candidatos. Bueno, quiero acotar antes de hacer mi pregunta que los años que tengo como periodista, como reportero que fui y todavía soy, el doctor José María Casal ha logrado uno de los, digamos, momentos únicos en la política venezolana. Usted ha logrado un consenso en torno a su figura para manejar tan altísima responsabilidad como es la de organizar una primaria. Nadie habla mal de usted. Eso es muy importante en política. Todos le reconocen como un venezolano de recto proceder que sabrá llevar este barco que, como usted lo dijo el día de su discurso, ya está en alta mar. Pero en alta mar se pudiera usted cruzar con un iceberg como el Titanic o cualquier tempestad. Sobre eso me voy a referir más adelante porque quiero concentrarme, doctor Casal, en el tema del voto exterior. Fíjese que su respuesta va a ser muy clave para evitar que los precandidatos pudieran, digamos, manipular el tema. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede dividir a los candidatos que sí apoyan el voto en el exterior y candidatos que no apoyan el voto en el exterior, porque todos apoyamos el voto en el exterior. Queremos que estos cristianos regresen, que los queremos cerquita para abrazarlos, para tenerlos, acurrucharlos. Entonces, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para que un venezolano pueda ejercer su voto en el exterior? Hagamos abstracción de las primarias, que para las primarias pueden votar y pues, se puede estirar eso. Desde el punto de vista jurídico, nuestro estamento jurídico, ¿qué requisitos ofrece para que un venezolano que está en el exterior por X circunstancia pueda ejercer su derecho al voto? Gracias. Fíjate, si estuviéramos, como tú planteas, pues en un proceso electoral normal, como puede ser el proceso electoral presidencial, por ejemplo, bueno, Correcto. este venezolano debería estar inscrito en el registro electoral y debería también estar con su dirección actualizada en el exterior. Es decir, debe estar en el registro electoral y pues en esa ciudad donde se encuentre en el exterior, que esté registrado en el exterior. Además, la ley orgánica de procesos electorales establece un requisito que es de dudosa constitucionalidad porque establece que debe tenerse un estatus de residencia permanente u otra legalidad de la estancia. Pero más problemática es la redacción del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, según el cual debe tener residencia permanente en el exterior. Entonces, este último reglamento, pues, establece un criterio muy restrictivo, porque solamente podrían votar aquellos que están en el exterior bajo régimen de residencia permanente. Esto es, digamos, realmente injustificado, no se corresponde con las categorías del derecho internacional, con la diversidad de regímenes migratorios que hay en los países, porque hay países, pues, donde la residencia permanente se adquiere después de una estancia muy prolongada, después de haber pasado por una residencia temporal, que es un régimen totalmente protegido y que también tiene estabilidad. Y entonces esas personas, sin embargo, no podrían votar. Más allá de eso, como ya le decía, el propio artículo de la ley es discutible porque al final de lo que se trata, o por lo menos el deber ser sería que en una elección presidencial pueda votar todo venezolano que esté en el registro electoral en el exterior y que no esté en el exterior en una condición de turista, que no sea un simple turista, pero cualquiera que esté en el exterior bajo algún régimen, incluso aunque el Estado correspondiente receptor pues no le reconozca la legalidad de la estancia, pero que está afincado allí, debería reconocérsele el voto en la elección presidencial. Sin embargo, esto va a requerir de reformas legales, de que el propio Consejo Nacional Electoral no dicte circulares que ha dictado en los últimos procesos, que han estado en la línea, ¿no? En consonancia con ese reglamento, pero ese reglamento, como decíamos, es de cuestionable constitucionalidad. Entonces, eso sería
en una elección, pues, por ejemplo, presidencial. Doctor, sí. Entonces, ¿cómo pudiéramos entonces incidir, doctor Casal, con vista a la elección del 24, qué cambios se pudieran hacer? Hay tiempo para tratar de tener una base mayor de participación de venezolanos en el exterior, y de qué manera la comisión que usted preside puede hacer una campaña informativa para hacer el llamamiento a los venezolanos en el exterior a que traten de tener, digamos, estos requisitos, porque Claro. hay 4 millones aquí en Venezuela no inscritos, figúrese usted, y en el exterior, bueno, ni se diga. Sí, por eso es que, fíjese, nosotros, por un lado, en cuanto a la primaria, estamos por definir unas reglas y un alcance para que puedan votar venezolanos que estén en el exterior en la primaria, pero en un alcance que no se ha terminado de definir porque implica una serie de aspectos organizativos, logísticos, de garantías electorales. Ahora, junto con eso está el tema de la elección presidencial. Entonces, allí nosotros nos hemos propuesto hacer propuestas, presentar recomendaciones al Consejo Nacional Electoral y a otros organismos, ya tomando en cuenta algunas contribuciones que se han producido, porque el rector Enrique Márquez, también un movimiento UPP 89, han ido trabajando el tema de un reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que podría ampliar en gran medida esa interpretación que se ha hecho del artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para que venezolanos que estén en cualquier situación, como se le denomine, pero cualquier situación de legalidad migratoria en el exterior puedan participar. Incluso, como le decía, habría que ir a una interpretación incluso más amplia, más en la dirección de que ese venezolano esté vinculado a ese territorio, a ese país. Entonces son dos ámbitos. La primaria puede ayudar a hacer visible ese problema, porque en la medida en que algunos venezolanos ejerzan su derecho al voto, por lo menos por ejemplo, en las ciudades de grandes concentraciones de venezolanos, bueno, eso hace visible el problema. Eso es un primer paso para su incorporación luego a otros procesos. Doctor, para cerrar este tema, hijo, permíteme, discúlpame, mi amor, para cerrar este tema sobre el voto exterior, fíjese lo que le pregunto. La Comisión Nacional de Primarias sí está trabajando para lograr una máxima participación de venezolanos en el exterior en las primarias del 22 de octubre. La Comisión Nacional de Primarias no ha terminado de definir las características de ese voto ni el alcance, pero sí estamos colocando todo nuestro esfuerzo en organizarlo, teniendo en cuenta, como te decía, esas limitaciones que son de la realidad, pues de temas financieros, temas organizativos, temas de garantías electorales. Pero esas dificultades no nos van, digamos, a detener en nuestra voluntad firme de buscar, como dice el reglamento, fórmulas viables. Estamos en ese esfuerzo de encontrar fórmulas viables para el voto en el exterior, con el alcance que se pueda definir en diálogo con las organizaciones de venezolanos en el exterior, que ya hemos entrado en comunicación con muchas de esas organizaciones para establecer una alianza y de esa manera resolver una serie de temas logísticos y organizativos y dar una contribución para esa gradual incorporación a los procesos electorales de venezolanos que se encuentran en el exterior. Evidentemente, el objetivo último, como tú bien decías, es no que tengan que votar en el exterior, claro, sino que el desenlace sea que puedan volver todos a su país, los que así lo quieran hacer, y que no haya ninguna barrera de ninguna naturaleza para que puedan volver y ejercer todos sus derechos y que vean una esperanza de futuro, sobre todo el caso tuyo y mío, por supuesto, es una preocupación común porque también yo tengo, mis 2 hijos están fuera y uno lo que quiere es que ellos encuentren aquí en su país grandes oportunidades para ser felices y para desarrollar sus proyectos personales. Doctor, fíjese, las fórmulas viables que usted habla para lograr, digamos, que el voto en el exterior sea de la mayor cantidad de venezolanos posibles, está consensuada, se la han presentado al Consejo Nacional Electoral en estas mesas técnicas que se han realizado, pensando en que este alcance, esta actualización
de que venezolanos que puedan votar en las primarias se haga realidad también en las presidenciales del 2024. Claro, fíjese, lo que ocurre es que por un lado, en cuanto a la primaria, nosotros ya hemos sostenido reiteradamente y también en reuniones más, digamos, discretas, privadas, que nosotros, como Comisión Nacional de Primaria, manejaríamos autónomamente el voto en el exterior. Es decir, que un poco siguiendo el modelo del 2012. En aquel momento, claro, el número era muy, muy pequeño, ¿no? De venezolanos 70.000 me que parece. votaban un poco más, pero eso no superaba los 200.000. Entonces, en aquella oportunidad, la propia Comisión Electoral de Primaria organizó ese proceso. Hubo algún tipo, sí, de entendimiento con el CNE para determinados temas, ¿no? Y se organizó el proceso, pues, en locales privados, centros comerciales, distintos locales privados. O sea, no se hacía en los consulados. Igualmente nosotros ahorita esto no se haría en los consulados. Ahora bien, si en la comunicación con el CNE se nos abre la oportunidad de nosotros hacer este planteamiento y de haya una receptividad y encontramos una receptividad, nosotros trataríamos de que se puedan hacer algunas jornadas para actualización del registro electoral en el exterior, de manera que esas personas también puedan votar en la presidencial, pero nosotros no vamos, como les digo, o como les he tratado de transmitir, ¿no? En mis distintas entrevistas sobre el tema, no queremos nosotros, digamos, estar generando falsas expectativas, no queremos estar prometiendo cosas sin haber reflexionado bien las posibilidades de cumplirla. Entonces, por eso somos cautelosos en nuestras declaraciones, pero no somos cautelosos en nuestras acciones. O sea, quiero decir con esto que estamos trabajando permanentemente, construyendo escenarios y tratando de poder establecer un piso sólido para luego hacer un anuncio con el alcance de que las posibilidades y que la realidad dicta. Entonces, claro, tenemos muy presente que es esencial que esos venezolanos puedan incorporarse para la elección presidencial, pero es algo que no depende de nosotros. Es decir, ahí en definitiva, pues los organismos del Estado tienen también que tomar decisiones, pero nosotros no dejaremos de plantear lo que pueda ser útil para lograr esos propósitos. Usted se ha reunido con el Consejo Nacional Electoral en estas mesas técnicas. ¿En qué ha quedado este encuentro con el CNE? ¿Qué le ha planteado la comisión en cuanto a recibir apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral para la primaria, en cuanto a centros electorales, mesas electorales? ¿En qué ha quedado este tema? Bueno, ya la comisión se instaló y entonces ahora pronto hay que entrar más en los detalles, es decir, de los escenarios que nosotros hemos construido en la Comisión Nacional de Primaria. Hemos estado discutiendo escenarios para la organización del voto y es algo que está en un estado, pues, en una situación todavía preliminar y por lo tanto no es posible, yo no podría, digamos, anunciar nada, porque lo que sí es un hecho es que la comisión está instalada, que pues vamos a tratar de conseguir los centros de votación, porque todas las consultas nos indican que los centros de votación son muy importantes, y no solo las consultas, digamos, a las organizaciones ciudadanas y políticas, sino también las experiencias acumuladas, es decir, la experiencia acumulada de procesos anteriores, de primarias, no solamente en el 2010 y 2012, sino también en el 2015. Todos estos procesos pues indican que los centros de votación permitirían tener una presencia de la primaria en todo el territorio venezolano, en zonas urbanas, zonas rurales, zonas de clase media, pero también zonas populares, con un reflejo, por lo tanto, de Venezuela en toda su diversidad y con un proceso más ordenado de votación, ¿no? Con una vinculación bastante natural del elector al centro de votación, aunque, claro, no todos votarían en el mismo centro de votación de siempre porque había que hacer nucleaciones, ¿no? Agrupar, Claro. pues, centros, porque normalmente en una presidencial puede haber, en una elección nacional, pues puede haber 14.000 centros. Aquí nosotros nos hemos planteado en la comisión un número de 5.000 centros. Entonces, pero todo esto digamos, es un proceso pues que esperamos muy pronto poder por lo menos despejar las principales interrogantes para de esa manera continuar en nuestra ruta de organización de la primaria. Y por lo que le entiendo, usted me podrá corregir si yo me equivoco. Al estar instalada esta comisión, queda por descarte definido que el proceso de la primaria a lo interno de Venezuela será con asistencia técnica del CNE. O de esta mesa puede resultar que el CNE no dé asistencia técnica a la primaria, le pregunto. O ya este Es que paso como te se decía, en saltó. este momento lo único que está decidido es que estamos instalados
Es decir, en este momento se instaló la comisión técnica y de esas conversaciones, de esas interacciones, pues va a definirse de qué manera podemos utilizar los centros de votación, ¿no? Si, ahí habrá que definir cuál es el procedimiento de votación. Eso lo definimos nosotros como Comisión Nacional de Primaria, somos los que tomamos las decisiones, pero con esos mismos principios que guían nuestra actuación se decidirá el procedimiento de votación y el CNE responderá al respecto lo que tenga bien decir, ¿no? Bien, Ahora, debemos ir a la pausa. Rafael Galicia, le interrumpo. Vamos a la pausa. Estamos conversando con el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Vamos a la pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. bueno, cerramos nuestra conversación con el doctor Jesús María Casal. En una entrevista que usted le dio a NTN24, a la periodista Idania Chirinos, la colega le preguntó, por cierto, angustiada, mi distinguida colega, sobre las máquinas de votación. Las máquinas, usted sabe que aquí solemos hacer cualquier cantidad de historias sobre las máquinas. Y usted le contestó, le dijo que se pudiera pensar que las máquinas de votación pudieran funcionar como calculadoras. A mí me llamó la atención esta visión suya, es decir, que las maquinitas de votación que pudiera colocar el CNE no iban a totalizar. ¿Pudiera usted explicar un poquito mejor este asunto? Sí, Rafael, mira, ahí yo me refería a algunas de las propuestas que nosotros hemos recibido en el proceso de consultas. Es decir, no a una opinión mía, ni es tampoco una decisión de la comisión, sino que en las consultas con organizaciones electorales, sociales, políticas, expertos, se llevaron distintos planteamientos. Entonces, algunas organizaciones llevaron el planteamiento, el voto debe ser manual. Otras llevaron el planteamiento, pensamos que si se le quita la cartahuella, se desconecta la cartahuella, sí se puede usar la máquina. Y otras han planteado eso. Otras han planteado que puede estar la máquina, pero que la totalización se base más en las papeletas. Y entonces la máquina, bueno, sí, hace un cálculo, pero que tendría más peso, según esta propuesta que se presentó, más el tema de las papeletas. Bueno, esos son distintas ideas que surgieron, ¿no?, en el curso de las consultas, pero nosotros no hemos tomado ninguna decisión al respecto. Entonces, por eso no está todavía en un momento de una decisión nuestra, sino fueron consultas que se realizaron y las organizaciones que recibimos, nosotros siempre le hacíamos preguntas sobre la base de un cuestionario fijo, a todas las mismas preguntas, ¿no? Y entonces una de las preguntas era sistema de votación. ¿Qué sistema de votación usted recomendaría, no? Y entonces allí las organizaciones, cada una fue dando un enfoque sobre la materia, ¿no? Y todas, por eso les decía que nosotros observamos en esas consultas que todos los consultados decían, los centros de votación son muy importantes, las instituciones educativas, ¿no?, donde solemos ejercer el derecho al voto. Entonces por Los eso le digo, colegios. bueno, mire, los colegios. Y también la actualización del registro electoral salió como muy importante para todos. Claro, también hay quienes van más allá y dicen, mira, ese registro electoral está todo con problemas, hay que depurarlo por completo, sí, pero el gran consenso estaba en torno, mire, tenemos un número tan alto de jóvenes, que unos 2 millones que ya en edad de votar que no están en el registro electoral, como otros 2 millones de venezolanos que han mudado, ¿no? Se han mudado, han migrado dentro del territorio y entonces no podrían votar en la ciudad donde ahora residen y que también pues convendría darles la oportunidad con unas jornadas especiales, unos operativos especiales, de que puedan actualizar su dirección para votar. Doctor, ¿está listo el reglamento de las primarias? Es que recuerda que nosotros ya tenemos un reglamento marco
Ok. del reglamento marco nuestro. Ahora, si hay reglamentos complementarios, nosotros tenemos hasta el 24 de abril para publicar estos reglamentos. Ya se está trabajando en el reglamento de campaña, ya está casi listo el reglamento de campaña electoral y propaganda, el reglamento de testigos, también va a haber un reglamento de voto en el exterior que será publicado pues antes de esa fecha, ¿no? Del 24 de abril. Doctor Casal, usted que es un distinguido catedrático, a uno le causa envidia ver cómo otros países organizan debates entre sus precandidatos. Ahorita, por ejemplo, el Partido Demócrata y el Partido Conservador de los Estados Unidos, bueno, están encampañados, pues. Organizaciones hacen foros, los candidatos van, hablan, dicen. Hay tiempo para que el reglamento, el que habla de debates, que sí lo menciona, pero que eso se formalice en la posibilidad de que en estas primarias nos estrenemos con 3, 4 debates obligatorios para los precandidatos, de tal manera que los venezolanos podamos saber qué piensan nuestros líderes políticos sobre cómo salvar el Bolívar, la hiperinflación, qué se va a hacer con PDVSA y los grandes temas, pues, de la República. Sí, eso es muy cierto que eso es muy importante y nosotros lo tenemos en la ruta. Ya lo hemos comentado también en nuestro primer balance de las consultas. Nos referimos a que se van a organizar conversatorios o debates entre los candidatos. Y originalmente esos debates estaban previstos para el periodo de campaña electoral, lo cual implicaría esperar hasta el 22 de agosto. Pero se nos ha formulado la propuesta de que puedan comenzar antes y nosotros estamos considerando esa propuesta, sobre todo pudiera ser a nivel de conversatorios programáticos, es decir, conversatorios más en torno a temas específicos de los lineamientos programáticos, en un formato más distendido que el del debate clásico, ¿no? Más de conversatorio, y ya luego sí tener, unos, como decía el amigo Galicia, tener unos 2, máximo 3 debates más formales, más en el estilo pues formal de otros que utilizan en otros países. De alguna forma recuerden que también se utilizó ese formato en las primarias 2012. Hubo un debate que se organizó en la UCAP entre los candidatos. Bueno, entonces sí querríamos tener también un debate en la fase de campaña al menos, y estamos considerando antes realizar algunos conversatorios entre candidatos. ¿Esos conversatorios cuándo serían? Ajá. Bueno, antes del 22 de agosto. Es decir, que ya, aunque sería antes de la campaña, pero darle un formato más, como te decía, más de conversatorio, para Sí. no demorar tanto, o sea, no esperar tanto al 22 de agosto, sino poder comenzar, pudiera ser a finales de junio o el mes de julio, tener algunos conversatorios. Claro, pudiera ser después de la fecha de la inscripción Claro. formal Correcto. Después, de los exacto. candidatos. Panorama organizó un debate en las primarias pasadas, doctor Casal. ¿Quién, perdón? Y el diario Panorama Ok. Ajá. organizó un debate en las primarias pasadas. Ya Panorama Perfecto. no circula, pero en aquella ocasión fue muy interesante. En verdad, esta Venezuela del siglo XXI, les gustaría ver a sus precandidatos debatir sobre sus ideas en temas muy puntuales. Y ahí hay un momento para que ustedes coloquen en el reglamento ese carácter obligatorio, pues colocarlo como carácter obligatorio. Doctor, le he escuchado 2 veces la frase líneas programáticas, contenidos programáticos. Le entendí que los interesados en participar en la primaria para formalizar su inscripción deben firmar algunos conceptos básicos en cuanto a líneas programáticas. Es decir, todos los precandidatos tendrán algunas líneas básicas para su plan de gobierno. Sí, fíjese, de acuerdo al reglamento marco, los candidatos al momento de postularse deben haber suscrito el programa mínimo de gobierno, que precisamente serían esos lineamientos programáticos comunes entre todos, y también el compromiso democrático. Es un documento pues de adhesión a los principios democráticos, el compromiso de la democratización de Venezuela para un Estado de Derecho, para un Estado
democrático, con garantías electorales, con pluralismo político. Entonces, esos documentos deben ser suscritos, así como también el documento de comprometerse a respetar el resultado de la primaria y comprometerse a respaldar a quien resulte ganador para ayudarlo a llegar a la presidencia. Entonces, esos documentos se deben suscribir y por eso nosotros pronto vamos a iniciar una serie de conversaciones a los fines de favorecer la elaboración de ese documento de lineamientos programáticos que van a firmar los candidatos y que evidentemente ellos tienen derecho a participar en su elaboración. ¿Será público o será un documento privado solamente para conocimiento de los interesados en participar en la primaria? No, ese era público, un documento público. Bueno, cuando íbamos a comenzar esta entrevista, doctor Casal, yo recordaba la frase inicial del manifiesto del Partido Comunista que decía más o menos: un fantasma recorre Europa. Hay un fantasma que pudiera estar rondando las primarias venezolanas y es el tema de las inhabilitaciones. En todas las entrevistas, usted dice que las inhabilitaciones será un asunto de México a resolverse a posteriori. Pero ¿qué pasa si no se resuelve a posteriori, doctor Casal, y el pueblo elige a un inhabilitado candidato de la unidad? Sí, Rafael, mira, ese es un tema efectivamente que siempre lo someten sí, a preguntas y que genera ciertas dudas en la ciudadanía. Y esto permite aclarar un poco. Fíjense, ¿cuál es el quid del asunto aquí, no? El trasfondo de todo. Que nosotros, como fuerzas democráticas, no le podemos reconocer valor a esas inhabilitaciones de la Contraloría, porque Lo hace son bien, doctor. medidas. ¿Perdón? Lo hace muy bien la comisión hacer esa abstracción. Exacto, son medidas injustas y el reglamento nuestro, además, no prevé ninguna restricción para esas personas que han sido víctimas de estas medidas. Entonces, bueno, nosotros le dejamos correr, le permitimos participar. Los electores escuchan su mensaje, los electores toman la decisión. Y si nosotros a esas personas le permitimos participar, lógicamente también tenemos que permitirles ganar. Esa es una contienda democrática. Entonces, después de que el pueblo toma su decisión, si los electores dicen, mire, nosotros apoyamos a fulano de tal, a pesar de que ha sido víctima de esa medida, bueno, a nosotros nos toca proclamar a esa persona. Ahora bien, eso no significa que nosotros nos desentendamos pues del asunto, no, nosotros, claro, trataremos de que ese triunfo en la primaria pueda traducirse también luego en la posibilidad de participar en la elección presidencial, los buenos oficios que podamos hacer, las acciones cívicas que se puedan llevar adelante, las acompañaremos. Si hay una instancia de diálogo y negociación donde eso se pueda resolver, lo favoreceremos, que es para que esa persona pueda postularse porque fue la voluntad del pueblo. Si hay algunas otras alternativas que deben evaluarse, bueno, eso es un tema que, bueno, se planteará en los espacios políticos, ¿no? Pero lo que quiero insistir para que se entienda este tema es que a nosotros nos tocará proclamar al ganador y anunciar al país, ¿no? Anunciar al país, mire, la voluntad de los electores ha sido escoger a esta persona con prescindencia de que esa persona pues haya sido víctima de alguna inhabilitación. Requisitos para el 22 de octubre, doctor Casal. ¿Perdón? Requisitos para votar el 22 de octubre, para que los ciudadanos puedan tener derecho a voto. Bueno, digamos, simplemente estar inscrito en el registro electoral, por eso es que nosotros estamos favoreciendo, exigiendo las jornadas u operativos especiales de actualización del registro electoral en territorio venezolano para incorporar a más personas que puedan votar en la primaria. Y también estamos estudiando esas fórmulas para que venezolanos que están en el registro electoral, pero están en el exterior, que son muchísimos, pero que no han podido actualizar su dirección, es decir, que siguen apareciendo para votar en Caracas, en Maracaibo, porque están en el exterior, pero no han podido actualizar su dirección. Aquí está el caso también de Rafael Ángel Andrés Galicia. Entonces, bueno, en estos casos estamos estudiando las fórmulas, estamos tratando de construirlas para que actualizando su dirección para los fines de la primaria también puedan votar. Entonces, es un tema que estamos trabajando con mucha dedicación
y queremos ir, como les decía antes, con prudencia para no generar falsas expectativas, para ir pues construyendo algo que puede ser, digamos, puede visibilizar esa situación de los venezolanos en el exterior. Porque fíjese, le voy a poner mi caso, me voy a poner de ejemplo en esta situación. Yo voto en el Liceo José María Antunes de Maracaibo. Por ejemplo, tendría que actualizar mi sitio de votación a la embajada de Bueno, eso Venezuela en Santiago sería, de Chile, por ejemplo. como tú mismo me preguntabas antes, bueno, eso sería para participar en la presidencial. Y si a nosotros nos da la oportunidad esta relación con el CNE de nosotros plantear, hacer algunos operativos afuera y hacer alguna coordinación como la que se hizo en el 2012. En el 2012 hubo cierta coordinación de la Comisión Electoral de Primarias con el Consejo Nacional Electoral para algunos operativos para facilitar la incorporación de venezolanos a ese registro. Bueno, si eso lo podemos hacer sería excelente, pero a los efectos de la primaria, nosotros vamos a organizarlo por separado, ¿no? Y entonces habrá algunos locales privados donde se vota y estamos estudiando las fórmulas para tratar de hacer viable una actualización de dirección para poder participar en la primaria, ¿no? Entonces, eso está en estudio, se está trabajando en eso, pero no hay una decisión tomada de la comisión, sino lo que sí hay en la decisión es de trabajar, evaluar eso, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratar Y de en, construir ese escenario. y en cuanto al ganador de la primaria, está planteado, por ejemplo, el día de la proclamación o cuando se informen los resultados, proclamar un podio. Primer lugar X, segundo lugar Y, tercer lugar Z, pensando en aquello de el ganador o ganadora sea un inhabilitado o una inhabilitada, por ejemplo. Y en el caso de que no se le permita participar porque está inhabilitado, que asuma el segundo. Eso no se ha considerado, eso en la Comisión Nacional de Primaria no se ha considerado ese tema. Nosotros estamos partiendo pues de lo que dice el reglamento y por lo tanto no me tocaría anticiparme, ¿no? Nosotros, como yo le decía, lo que es nuestro deber, de acuerdo al reglamento, es proclamar al ganador y debemos hacerlo así, proclamar al ganador, pero llegar a esa propuesta que tú haces, pues eso no se ha considerado y no me correspondería hacer alguna afirmación al respecto, ¿no? Sino lo que ya le decía antes también al señor Galicia Senior. Bueno, ni segunda vuelta tampoco, doctor Casal. No está previsto en el reglamento la segunda vuelta. Lo único que estamos estudiando nosotros es un voto que llaman preferente. Repito, lo estamos estudiando, no hay decisión, pero hay uno de los integrantes de la comisión que ha estado haciendo reuniones, está recabando las opiniones, los planteamientos de expertos, que es el doctor Guillermo Tela Veledo. Él ha ido evaluando el tema del voto múltiple o de selección múltiple o también llamado voto preferente, pero la segunda vuelta no está prevista en el reglamento. Bueno, Doctor, finalmente, ya le quiero agradecer estos minutos con nosotros, digamos, para aclarar muchas dudas de un proceso que entiendo está completamente en desarrollo y que esperemos llegue a buen puerto. ¿Qué ha sido más difícil para usted? ¿El proceso de las primarias o sentarse y poner de acuerdo a la plataforma unitaria y a todos los partidos que están dentro de este proceso? Dos cosas no para nada sencillas, lo que le ha tocado vivir en todos estos meses. Mira, sí es cierto que el tema de la primaria pues ha estado rodeado de dificultades de diversa procedencia, ¿no? Pero al final uno ve que hay, digamos, mucho respeto a la comisión, hay respeto al trabajo de la comisión, hay buenos puentes con todas las organizaciones, hay buenos puentes con todos los precandidatos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque vienen cosas, realmente vienen grandes desafíos, los grandes desafíos de los lineamientos programáticos, de que seamos capaces de crear un clima de respeto entre los candidatos y que los ciudadanos perciban que esto vale la pena, ¿no? Que vale la pena este proceso. Más allá de que le guste una candidatura o no le guste tanto, que vean, caramba, esta gente está haciendo un esfuerzo de hacer una oferta al país, recuperando la ruta electoral, la ruta del voto, de la participación ciudadana, despertando una ciudadanía que la observábamos al principio, una vez que nos designaron a nosotros, pues tan desmovilizada, ¿no? Tan resignada, tan encerrada, ¿no? En su frustración y también indignada, pero una indignación ante el abuso de poder, una indignación
que no le ha conducido al despertarse, ¿no? Y a activarse y a tomar iniciativas, sino más bien a pensar que ya no hay solución posible. Entonces, si la primaria logra sacar a los ciudadanos de esos espacios cerrados, ¿no? De esa resignación, de esa pasividad, y lo coloca de nuevo a la ciudadanía en las calles, democráticamente, pacíficamente, con una ilusión, encontrando algo por lo que vale la pena esforzarse. Ese yo creo que será el gran logro de la primaria. Y que también, claro, eso va a apoyar a un abanderado o abanderada para la presidencia de la República, pero ya eso será un logro gigantesco, el lograr haber despertado a la ciudadanía, una ciudadanía que está dispuesto a defender sus derechos, que está dispuesto a luchar por una Venezuela mejor, ¿no? Y que no solamente está como resignada, pues, pensando, mire, aquí la verdad esto no tiene salida. Eso es algo que precisamente eso sí garantiza que nada va a cambiar. Es decir, esa mentalidad, ¿no? Es así, esa mentalidad de que, mira, aquí no podemos hacer nada, claro, así efectivamente no va a cambiar nada. Ahora, si hay una lucha por tratar de que las cosas cambien, algo va a pasar, o sea, tal vez no logras el 100% de lo que tú querías, de lo que querías lograr, pero vas a lograr otras cosas, vas a generar dinámicas, ¿no? Cambios históricos. No hay otra manera de generar cambios históricos si no es con una acción decidida, una determinación, una voluntad de lograr algo mejor, unas condiciones de vida mejores para todos. Eso es un gran consenso ahorita en Venezuela. Muy pocas personas están conformes. El 22 de octubre en la noche se anunciarán los resultados. Eso es lo que esperamos, anunciarlos en la noche. Claro, si el asunto hay que esperar un poco más y ya es la madrugada, pero digamos, procuraremos ceñirnos a todas las reglas de oportunidad del anuncio, las transparencias, para que se logre el objetivo de un resultado confiable y que sea respetado por todos. Finalmente, doctor, ¿cómo quiere ser recordado usted y cómo quiere que se recuerde a la Comisión Nacional de Primarias el 23 de octubre del 2023? Bueno, yo diría que sobre todo todos nosotros, integrantes de la Comisión Nacional de Primarias, queremos ser recordados como personas que dieron todo de sí para que este proceso fuera exitoso. Es decir, que no eludimos ninguna dificultad, a donde teníamos que ir a buscar un acuerdo y también a manifestar una posición en defensa de los derechos, que lo hayamos hecho y que no hayamos dejado de hacer las cosas que estaban a nuestro alcance, en esa voluntad de construir la primaria y lograr ese propósito que te decía, despertar a la ciudadanía. Para nosotros el gran objetivo es que se pueda decir, mire, la situación en que estaba la ciudadanía antes del 15 de noviembre es una situación que ha cambiado y que ahora se ve una ciudadanía más despierta, más atenta, más dispuesta a concurrir a los espacios públicos, a defender sus derechos, a tomar iniciativas por algo mejor. Eso para nosotros sería un gran logro y por supuesto que salga de la primaria el candidato unitario y ya luego pues viene una contienda, una lucha por la elección presidencial, para el cambio político. El gran objetivo de la primaria es el cambio político, pero nosotros somos facilitadores de ese proceso que es de la ciudadanía. La ciudadanía es el gran protagonista del cambio político y nosotros queremos darle cauce a esa ciudadanía en todos sus espacios. Doctor Casal, de nuestra parte, gracias por las horas que usted dedica para este duro trabajo. Muchas gracias y ojalá consiga tiempo para una de sus actividades más preferidas, que es nadar. Usted tendría que apagar el teléfono y lanzarse a la piscina a relajarse porque Venezuela lo necesita con mucha salud. Muchas gracias, señor Galicia, Bueno, de verdad. un gran deporte, por cierto. ¿Cuál es su estilo favorito de los cuatro? El libre, libre y en realidad pecho también me gusta mucho, pero como en el estilo libre me canso más. Sí. Entonces suelo nadarlo más para quemar más calorías. Y para relajar los músculos, que es un deporte bastante bueno. Doctor, una ñapa. Este programa histórico, que yo voy a pedir la ñapa. ¿Hay nombre para el representante, el director, el enlace de la Comisión Nacional de Primarias, capítulo Zulia? Es que eso se va a anunciar ya esta semana. Las juntas regionales se van a designar ya. Y si yo le pido el nombre aquí entre nosotros tres, no nos está viendo más nadie. No, pero es que no está, o sea, digamos, no estoy autorizado, pero muy pronto sí será conocido. Bien, doctor Jesús María Casal, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno,
Bien, cerramos nuestro programa en el día de hoy. Amigos de 8 Columnas, lo vieron, lo escucharon. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, abogado y también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, hablando sobre las primarias presidenciales de la oposición del próximo 22 de octubre. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Síganos en todas las redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.